El día de hoy estamos presentando variedades de platos para poder contrarrestar diferentes enfermedades. Por ejemplo, en este caso tenemos dos para el post-COVID. Pacientes que necesitan una dieta blandita, estas presentaciones son bastante apropiadas, además de ser bastante proteicas, ¿no? Estas dos, por ejemplo, son adecuadas para mi adulto mayor que necesita algo más suavecito, algo más ligero, agradable a la vista, algo que pueda ser variado en su dieta porque a veces se cansan, ¿no?, de lo mismo, entonces muy buenas propuestas. Estas, por ejemplo, son bastante interesantes porque son preparaciones para mis pacientes que tienen enfermedades crónicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades renales, ¿no?, que son las más comunes. Por ejemplo, Explícame, por ejemplo, ¿qué platos tienes claro, acá? tenemos este plato, por ejemplo, que podría ser bastante apropiado para un paciente con diabetes. Entonces, en este paciente la recomendación fundamental es reducir el consumo de azúcares y alimentos refinados e incluir alimentos como por ejemplo los cereales de granos enteros, ¿no? Trigo, quinoa, kiwicha, frutas y verduras, alimentos que tengan bajo contenido de grasas, porque también es importante reducir la grasa, ¿no? Entonces, esta es una buena propuesta. Si yo coloco la mitad de mi plato con verduras, y en vez de arroz, por ejemplo, le pongo trigo con algunas verduritas y mi pavita, es una muy buena presentación para un paciente que tiene diabetes, ¿no? Entonces esto me va a ayudar a controlar su glucosa en sangre y mantenerlo lo más controlado posible. En este caso, En este caso, por ejemplo, para un paciente con hipertensión arterial o incluso se podría adaptar también para un paciente con enfermedad renal, ¿no? ¿qué Entonces tenemos ahí? tenemos un pollito al horno con una quinoa verde y la ensaladita. Entonces, si yo reduzco el consumo de sal, voy a poder mantener controlada la presión arterial, que es típica de elevarse en los pacientes con hipertensión, ¿no? Entonces, hago esta propuesta y le va a parecer bastante agradable. Entonces, yo no le puedo estar dando, por ejemplo, a mi paciente contenido de sal porque no voy a poder controlarlo. Entonces, tengo que reducir la sal y alimentos que contengan bastante sodio, como por ejemplo el sillao, los encurtidos, los enlatados, los envasados, las carnes curadas, los snacks, bocadillos, todo eso que tiene bastante sal tiene que ser reducido de todas maneras, ¿no?, para poder controlar mi paciente. Y tienes dos últimas presentaciones además. Sí, tenemos por este lado, por ejemplo, dos propuestas para los que quieren hacer actividad física y necesitan energía suficiente para continuar el día, ¿no? Porque a veces piensan que, ok, quiero bajar de peso, hago actividad física, pero no como. Entonces se quedan débiles todo el día, están cansados, fatigados, aburridos y ya no pueden continuar con esa misma rutina y al final abandonan la actividad. Entonces, si yo consumo este tipo de alimentos, por ejemplo, en adolescentes o chicos que están en la edad de la pubertad, voy a tener suficiente cantidad de energía para continuar mi día y no desanimarme, ¿no? Entonces, es importante que a esta edad, por ejemplo, podamos incentivarnos a realizar actividad y no rendirnos, ¿no?, que sea parte de nuestra vida, un hábito. Finalmente, ¿qué es lo que tienes? Finalmente tenemos 4 preparaciones para el tema de la anemia, que es bastante elevada en nuestro país. 40.1% de nuestra población menor de 3 años sufre de anemia. Entonces, es bastante importante. Sí, por ejemplo, aquí tenemos la mazamorra morenita, que está hecha a base de sangrecita. Lo hemos acompañado con durazno para que el pequeño pueda disfrutarlo, ¿no?, sí o sí con frutitas. Por este lado, por ejemplo, tenemos nuestro mousse de sangrecita, acompañado en vez de galletas y todo eso, podríamos acompañarlo con un plátano con fresitas. Y al niño le va a agradar porque el sabor es bastante agradable. En este lado, por ejemplo, tenemos una chanfainita de bofe, que a veces el bofe no lo quieren consumir, pero de esta manera pues sí les va a agradar, ¿no? Y en vez, como dije, ¿no?, en vez de arroz, podríamos ponerle mote, podríamos ponerle trigo, quinoa, ¿Y para hacerlo finalmente acá? variado, ¿no? Y en este plato, por ejemplo, lentejitas con un saltadito de hígado y la ensalada. Bastante agradable, la cantidad de hierro en este plato es bastante considerable y obviamente pues colorido, ¿no? Ahora, lo último, si queremos encontrar estas recetas, ¿dónde las podemos ubicar? Las podemos encontrar en el portal de salud o en tal caso también en una semana vamos a estar lanzando nuestro recetario y obviamente todas estas preparaciones van a estar incluidas, ¿no? Y vamos a separarlo por tipo de, como ahora lo hicimos, ¿no?, por tipo de tema, por ejemplo, la anemia, adulto mayor, post-COVID, enfermedades crónicas. Entonces lo vamos a encontrar, ahora mismo hay algunas recetas ahí presentes, pero si quieren específicamente esta se va a lanzar dentro de una semana ¿En aproximadamente. nuestra página web? En nuestra página web, exacto. Y si no, también podrían comunicarse con el servicio de nutrición del Hospital Almenara, por ejemplo, para que nosotros mismos podamos brindarles cualquier tipo de información o incluso hacer teleconsulta con ustedes. ¿A qué número tendrían que llamar? Al 933-434-009 para poder reservar citas.
contrario, o sea, no, pero apacto algo. Todo, ¿no? No le faltaba nada, vamos a esperar nada más a que llegue el compañero que falta acá. Ya, acá va plato 1, plato 2. ¿Ya? ¿Ves? Sí. Ya. La comida. 3, 2, 1, vamos. Pero también cuelga, sí, pronto también cuelga. Más bien, ustedes que ya no... Que necesite de verde. Porque